Ahí sí. Ya, muy bien. Ahora sí, estamos con todo configurado. Ya, vamos a comenzar entonces. A ver, hay dos temas que tenemos que ver. Vamos a trabajar un poquito así como a modo de recordatorio sobre la guía uno que quedó ya de Python, que son algunos ejercicios que ya estuvimos viendo la clase pasada, como con esta introducción al lenguaje. Y si nos va bien también deberíamos estar cubriendo dentro del día de hoy eh, también algo de ciclos en Python. Así que se viene como harta aplicación y harto ejercicio. Así que ahí hay una guía que quedó en el ambiente de aprendizaje que tiene ahí 15 ejercicios de Python y vamos a ir haciendo algunos de ellos. Así que eso es, ¿ya? Lo que voy a hacer sí es que me voy a conectar de acá para que veamos el enunciado de la guía. Veamos. Vamos a ver esto. Sí, de ahí aprovecho de copiar el enunciado de acá. Estamos con la guía. Ya. Ya, ¿qué es esto que había quedado disponible acá? Entonces, acá tenemos varios ejercicios tipo, digamos, que vamos a ir revisando. Algunos ya, sobre todo los primeros, son re parecidos a lo que estuvimos viendo en la clase pasada. Así que quizás yo voy a tomar algunos de acá, de más adelante, para que hagamos alguna explicación y volvamos sobre esos ejercicios. ¿Ya? Igual va a quedar la pauta disponible y todo. Así que eso es. ¿Ya? Ya, lo primero que vamos a hacer, solo uno así como de precalentamiento, vamos a hacer por ejemplo el ejercicio 6 que es el precio con descuento, ¿ya? Para que vayamos viendo retomando algunas cosas, ¿ya? Entonces, la, la clase pasada estuvimos viendo, repasando entrada, salida de datos, ¿verdad? Y cómo trabajar con el print con formato, entre otras cosas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si voy al enunciado, dice solicita el precio de un producto y el porcentaje de descuento a aplicar. Muestra el precio final después del descuento. Y acá y nos vamos a ir topando harto con esto en las guías y en los contextos del ejercicio. Aquí dice ejemplo de ejecución en terminal. Ya, entonces ponte tú, este cuadrito gris que tenemos acá dentro del enunciado, lo que nos va a mostrar es más o menos cómo se tiene que ver el programa una vez que lo ejecuto. Entonces igual para nosotros va a ser una guía, porque por ejemplo, cómo hay que mostrar el mensaje, qué tipo de datos se espera que uno ingrese acá. Lo mismo acá, por ejemplo, acá ingresa el porcentaje de descuento, habrá que ingresar un número y eso es más o menos lo que tiene que responder el programa. Entonces, eh, esto lo vamos a ir tomando de referencia para cuando hagamos en el fondo del ejercicio que sepamos qué mensaje mostrar y qué datos más o menos se espera que uno coloque. Entonces, en este caso, hay que pedir el precio de un producto, el porcentaje y después calcular ese precio. Así que veamos un poquito cómo lo haríamos. Lo que voy a hacer es, voy a dividir pantalla ahí para que no alcancemos a ver. No sé si esto me permite achicar un poquito más. Ahí sí. Ahí sí. Total, el enunciado puede, no hay problema que quede un poquito más chico. ¿Ya? Ahí está bien. Es para que alcance bien la ventana de código. Creo que ahí está. Ya, entonces, ¿qué haríamos acá? Por ejemplo, si pide ingrese el precio, obviamente hay que crearse una variable, ¿no es cierto? Precio. Igual. Y ¿cómo pedimos información acá? Con input, pero hay que agregar el INT. Ya, hay que hacerlo con input, pero como se trata de un número, tenemos que usar o INT o float dependiendo del dato que estemos pidiendo. Ya, ¿cómo sé yo si ocupar INT o float? Miremos ahí el enunciado. Por ejemplo, el precio, acá me mostraron como ejemplo 4.500. Entonces es un número entero, no tiene decimal. Entonces, como yo veo esa información ahí, digo ya, tendrá que ser con int input. ¿Ya? Porque además es un número, ¿cierto?
Ya, ¿qué podemos hacer con el input? Sabemos que dentro del input tenemos que poner el mensaje, pues en este caso ingrese el precio original. ¿Ya? Entonces, ingrese el precio original. ¿Ya? Ya. Yo voy a hacer un par de ejercicios de repaso y después la idea es que trabajemos un ratito en la guía 1 como de forma individual, porque es para que tengamos una referencia de concepto. ¿Ya? Eh, Después, se supone que lo segundo es que pide el porcentaje de descuento, entonces también te puedes crear una variable de descuento. Igual, lo mismo acá. También va a tener que ser con, exactamente, con el INT input, ¿no es cierto? Ingrese el porcentaje de descuento, claro. ¿Ya? Ingrese el porcentaje de descuento. ¿Vale? Y después tendría que mostrar el precio con descuento. Voy a agrandar un poquito para que nos alcance, para que alcancemos a ver ahí completo. ¿Ya? Ahí hice otra variable. Sí, pues acá es bueno hacer otra variable. No es malo hacerse una variable, por ejemplo, precio final. Y ahí calculan el precio. Pues sería en este caso el precio menos. Habría que hacer el cálculo, ¿cierto? Precio por descuento partido 100. Precio por descuento partido en 100, claro. Lo mejor acá, como el mejor consejo, es que se haga, si van a hacer un cálculo como este, por ejemplo, porque acá van a tener que hacer el precio final menos el asunto del descuento, es mejor crear acá una variable, por ejemplo, esta precio final, para hacer el cálculo, ¿ya? Por si hubiera que ocuparlo en otra parte del programa, ¿ya? O sea, antes, por ejemplo, quizá uno lo pensaba un poco, pero hoy día los computadores tienen suficiente RAM como para crear otra variable, así que no le va a pasar nada. Entonces, acá sería precio menos precio por el descuento dividido en 100. ¿Sí? Hay que agregarle el En este caso no, porque ya precio se supone que va a ser un INT, porque hiciste la conversión acá arriba. Descuento también va a ser un INT porque tiene la conversión acá arriba. Entonces, todo lo que está colocando dentro de esta fórmula son números. Y por lo tanto, lo que se va a guardar acá también es un número. ¿Ya? Y nos quedaría solamente poner un print, ¿no es cierto? Ya. La clase pasada estuvimos revisando esto, ¿no es cierto? Los print con formato que nos ayudan a construir mensajes de manera más ordenada. Entonces, por ejemplo, como el enunciado dice, el precio con descuento es, ya, eso va fijo y acá se supone que ese dato sale de la variable, precio final, de este 3.825. Entonces, el precio con descuento. Y acá, ¿qué ocupamos para escribir una variable dentro del print con formato? las llaves. Ya, la llave es curva, ¿no es cierto? Y se pone acá el nombre de la variable. ¿Qué otra cosa vimos con respecto a esto de los print con formato? Y se le puede poner también la cantidad de decimales. La cantidad decimal. ¿Ya? ¿Cómo se hacía eso de poner, por ejemplo, la cantidad decimal acá? Se pone un dos puntos y vimos una formulita bien sencilla. Cada punto. La cantidad de decimales con lo que es. Claro, por ejemplo, si yo quiero tres decimales, ¿qué tendría que poner acá? 3 y algo más, ¿o no? F, ¿ya? Por ejemplo. Ya, yo voy a mirar acá, por ejemplo, que dice el enunciado, dice, viene con un decimal. Entonces, como viene con un decimal, le voy a poner punto 1F. ¿Por qué? Porque en el ejemplo que me están dando acá, viene así. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es tratar de que nos quede lo más igual posible al ejemplo. Siempre tomando como referencia eso. Por eso vamos a ir viendo como estos ejemplos acá para que tengan una guía de qué hacer. Entonces, por eso le voy a poner punto 1F acá. ¿Ya? Eso, por ejemplo, ya ese sería este programita, si eso era como solamente para recordar esas cosas. Acá siempre acuérdense, uno está haciendo código, pero hay que guardar antes de ejecutar. Entonces, se tiene que ir al menú, archivo, guardar, y siempre vayan dejando su ejercicio en alguna carpeta que los puedan recuperar después. Ya, yo voy a ir acá, por ejemplo, al escritorio, voy a crear una carpeta, clase 8 de abril. Qué mal escrito.
Ahí sí. Y a este le vamos a poner, ¿no es cierto?, un nombrecito al archivo guía 01 ejercicio 06. Ya. Y queda automáticamente guardado con extensión .py. Entonces ahí ya estamos como en condiciones de ejecutar. Lo que uno podría hacer acá, por ejemplo, para corroborar es de repente colocar los mismos datos que están acá, para ver si en el fondo queda bien hecho o no. ¿Ya? Entonces siempre acuérdense, cuando termine un ejercicio, ejecuten el ejercicio. Vamos a colocar estos mismos valores de ejemplo, 4500 y 15% de descuento, y ahí tenemos el resultado. Entonces, funciona. Salió exactamente igual como me lo pidieron en el enunciado. ¿Se fijan? Logramos hacer exactamente lo mismo que tenemos ahí. Ya. Entonces, importante como ir tomando estas referencias de acá. O sea, estos ejemplos están para eso, para que vean en el fondo cómo tienen que llegar más o menos a desarrollar. Y ahí mismo tienen datos y valores para corroborar si el programa funciona o no. Entonces, nos vayamos acostumbrando un poquito a eso, porque en el fondo, además de ir viendo como la dinámica del lenguaje y aprendiendo más Python, también nos vamos a ir preocupando de implementar programas que tengan ciertas especificaciones. ¿A qué nos referimos con eso? Que si nos piden si el mensaje dice así, el mensaje hay que hacer de esa manera. Si los datos, por ejemplo, van a salir con un decimal o dos decimales, la salida sea tal cual como la piden. O sea, vamos a ir prestando atención a esos detalles cuando vayamos. ¿Ya? ¿Estamos claros por lo menos con eso o no? Sí. Ya. Ya, ese es otro ejemplo. Ya. Ya, voy a hacer otro, que es el 8. ¿Ya? ¿Por qué voy a hacer el 8? Porque quiero que veamos bien el tema de el if y else. ¿Ya? Este es un ejercicio, el 8, que dice fase de vida. ¿Ya? Bueno, igual ustedes tienen el documento PDF ahí en el ambiente de aprendizaje, así que pueden ver el enunciado con mayor detalle. ¿Ya? Acá se ve un poquito lo que sea. Pero, ¿cuál es la idea acá? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mira, si se fijan acá, el ejercicio primero dice, bueno, debe solicitar la edad de una persona, que tiene que venir con un número entero, y tenemos que, a partir del número de edad que se digite, responder en qué fase de vida se encuentra la persona según los siguientes rangos. Y ahí nos dan una tabla, ¿no es cierto? Entonces, si la edad entre 1 y 6 años, infancia, entre 7 y 12, niñez, 13 y 15, preadolescencia, en fin, tenemos como varias opciones, ¿ya? Tenemos varias opciones distintas. Entonces, obviamente, dependiendo de la edad, hay que responder algo. La salida del programa es muy sencilla, es ingresa la edad, se pone la edad y después dice fase de vida y nos da resultados según la edad. Entonces, este ejercicio más bien tiene como objetivo que apliquemos, digamos, bien el uso de la estructura del if, el if y else, ¿ya? Para poder en el fondo armar ese bloque de código. ¿Ya? Entonces, va a tener hartas líneas durante el programa, pero la idea es que veamos eso. ¿Ya? Así que no es complicado, pero pongamos bastante atención a cómo lo vamos a desarrollar. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Ya, pues, entonces vamos a hacer el ejercicio 8. Ya, el ejercicio 8. Ya, entonces, que si miro mi guía como referencia, tengo que tener un ingreso en la edad y después tengo que tener la respuesta. Entonces, obviamente, edad, ya, input, ya, aquí ya sé que es input porque acá arriba dice solicita la edad de una persona como número entero. Entonces no tengo otra opción para hacerlo. ¿Ya? Y la segunda, bueno, acá el mensaje, ¿no es cierto? Ingrese la edad. ¿Ya? Yo estaba ocupado, ¿no?
Ya, entonces el mensaje acá, tal cual como lo plantea la especificación del ejercicio, ¿verdad? Ingrese la edad. Ahí súper sencillito, ¿no es cierto? Ya, pero el desafío principal que tenemos es cómo en el fondo con el if, algo está ¿ya? O sea, está claro que aquí son condicionales. Entonces, ¿cómo armamos la cuestión? Entonces, lo que hay que acordarse acá es lo siguiente. Lo que vimos la clase pasada es que existe el if, existe el if y existe el else. Y hay algunas reglas para usar esto, ¿ya? Entonces, vamos a ir a revisar eso, ¿ya? Siempre que se quiera armar un condicional en Python, o sea, lo primero, lo mínimo, lo más básico es if. Entonces, dijimos la clase pasada, yo puedo usar el if solito, solamente un if y una condición. Puedo usar if mezclado con varios el if. Puedo ocupar if con un else. Y ya está. Lo que no puedo hacer, por ejemplo, no puedo ocupar un elif solo. No puedo partir condicional por esto. No existe. Estaría mal hecho. Tampoco puedo hacer esto solo. Siempre lo primero es if, ¿ya? No hay otra opción. Si no, Python va a reclamar, ¿ya? Entonces, condicional se parte así. Ya, entonces coloca if y después lo que uno tiene que escribir acá es la condición que deseamos probar en el programa, ¿ya? Entonces seguramente eso va a ser una variable con una comparación y vamos a tener que ver aquí, ¿ya? Entonces, lo interesante es que ahí yo tengo que mirar mi referencia. Entonces, vamos a hacer de nuevo ahí la división de la ventana para que vayamos viendo lado a lado y podamos tener ahí un caminito para poder mirar más tranquilo el tema. Ya, entonces, ¿cuál sería la primera condición? ¿Qué es lo que se tiene que cumplir, por ejemplo, la primera condición? Ya, mayor que 1, menor que 6, o mayor igual que 1 y menor igual que 6. ¿Cuál es la condición? Pero la verdad es que menor a un mayor que ser para arrojar. Ya. Es súper importante qué condición vamos a colocar acá, porque en el fondo eso va a determinar si el programa funciona bien o no. Si el rango de edad está entre 1 y 6, ¿se incluye el 1 o no? Sí, pues, ¿y el 6 se incluye también? Sí. Ya, pues, ¿y eso se hace con mayor o con mayor igual? Ya, con el mayor igual, sí. Para ambos lados, con el mayor igual y el menor igual. A los dos lados. Entonces, ¿cómo se escribe una condición? Bueno, lo que yo tengo que ver, por ejemplo, acá, quiero preguntar por la edad. Pues la variable en este caso es edad, ¿verdad? Ya, entonces, acá tienen que cumplirse una cosa, dos cosas. ¿Qué tiene que pasar acá? Con la edad. Que sea menor, mayor igual Mayor o igual que 1 o menor igual. o y. Y Y. Sí, porque en el fondo son las dos cosas al mismo tiempo. Tiene que ser mayor o igual que 1 y menor o igual que 6. Ahí hay que acordarse de la lógica de los condicionales. Entonces, un pequeño repaso. Nosotros tenemos acá dos opciones para cuando tenemos condicionales. Acuérdense que cuando tenemos condicionales tenemos y, que en Python se escribe como and, y tenemos el o lógico que se escribe como or. ¿Ya? Tengo siempre dos opciones. ¿Ya? Entonces, ¿de qué me tengo que acordar? Siempre el if, cuando se conviene usar el if. Cuando yo necesito que en el fondo o sea, todas las cosas que estoy preguntando se cumplan al mismo tiempo. ¿Ya? Que pase esto y esto y esto y esto. O sea, todas esas cosas tienen que pasar para que sea verdadero. Cuando yo tengo el o, basta con que una sola sea verdadera para que la condición sea verdadera. Entonces, hay que acordarse en el A. Todas tienen que ser verdaderas para que el resultado sea verdadero. Y en el OR, solo una basta. Solo una basta. Entonces, es como una pequeña regla que hay que tener en cuenta cuando decido yo ocupar el ya. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá entre 1 y 6, entonces dicen, por ejemplo, ya, la edad tiene que ser entre 1 y 6. Entonces, digo, tiene que ser mayor que 1 y tiene que ser menor que 6. Entonces ahí tengo el i, no tengo que ocupar nada. ¿Ya? Por ejemplo, otra regla, siempre que por ejemplo no sé, uno tenga que hacer como una evaluación, decir ya, tengo como que verificar que el número esté entre, por ejemplo, entre 1 y 100, bueno, ahí tenéis la respuesta, hay que jugar te dicen que entre 1 y 100. No, nunca te dicen el número tiene que estar entre 1 o 100. No, entre 1 y 100, entonces ¿para qué?
¿ya? La misma frase que nos dice. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos acá. ¿Cómo se hace acá? Cuando se hacen las condiciones, por ejemplo, necesito que sea mayor o igual que 1, entonces esto sería así, ya se escribe primero el símbolo ahí del mayor, después el igual, ¿ya? Y como quiero que sea mayor o igual que 1 y menor o igual que 6, ahí tengo que ocupar el AND, que es el I, y después tengo que volver a escribir edad, y ahí menor o igual que 6. Entonces, ahí estoy armando una condición doble, ¿verdad? Edad mayor o igual que 1, el AND que es el I, menor o igual que 6. Siempre que en condiciones con AND o con OR, ¿ya? Siempre uno como que tiene que repetir el nombre de la variable. Por ejemplo, después a algunos les pasa que dicen, tiene que ser mayor o igual que 1 y menor o igual que 6, y lo escriben así. Eso está mal, ¿no? ¿Ya? Según la sintaxis de Python tiene que ser así. ¿Ya? Cuando tengamos acá, estemos armando una condición, por ejemplo, con I. ¿Ya? Ya, pues ahí tenemos la condición armada. Que sería la primera que tenemos acá. Estamos listos con eso. Por lo menos con la condición, pero faltan cosas. ¿Qué vimos la clase pasada que tiene que pasar al final de esta línea, por ejemplo, donde está el if? ¿Estamos listos ahí o no? ¿Qué hay que poner? Un 2 puntos. Acá es súper importante el 2 puntos porque si no colocan el 2 puntos les va a dar un error en la ejecución. ¿Ya? Ya. ¿Qué pasa acá cuando yo aprieto Enter? ¿Qué pasa con el cursor acá? ¿Por qué quedó ahí? ¿Está bien eso o no? Sí, sí, pues está bien, porque acá se hace una sangría, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros ponemos un print acá, ¿ya? Vamos a poner un print y ahí enseguida lo vamos a llenar ese print. Ese print que está en la línea 6, ¿qué tiene que pasar para que se ejecute? Tiene que ser verdadero. Ese if de la línea 5 tiene que ser verdadero. O sea, el usuario tendría que ingresar una edad que esté entre 1 y 6. Ya, esa es la idea del condicional. Ya, entonces, por lo tanto, si tomamos la guía de lo que dice ahí el ejercicio, ¿qué le vamos a poner a este print? Edad, infancia. Ya. Tenemos que como que tratar de replicar el mensaje que tenemos acá, ¿no es cierto? Pero tendría que colocar acá infancia, obviamente, porque eso es lo que me dieron el ejercicio. Ya, entonces, acá el print nos va a quedar fijo porque así es el ejercicio. Ya, eso. Eso es lo único que tendríamos que mostrar porque el programa es bien sencillo. Usted ingresa la edad y tiene que responder el mensaje. ¿Ya? Entonces, con eso por lo menos tenemos acá cubierto el primer caso. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas recordamos aquí? Primero, volver a recordar el tema de este comando if. Aprovechamos de ver también cómo construir una condición que tiene como varias partes. Esta condición tiene dos partes, esta y esta de acá, ¿cierto? Y se ocupa con un i en este caso. ¿Por qué? Porque tenemos que probar que el número esté entre 1 y 6. Ocupamos al mayor que, ¿no es cierto? Ocupamos el i. Y además nos dimos cuenta que cuando ocupo el i, tengo que volver a escribir el nombre de la variable para hacer la comparación. ¿Ya? ¿Por qué se hace eso? Porque en el fondo, acá lo que estoy observando con el blue donde dice edad mayor o igual que 1, recuerden que eso en el fondo, esto es una comparación. Y una comparación siempre lleva dos elementos. Normalmente una variable contra un número o contra otra cosa. ¿Ya? Pero por eso hay que repetir esos nombres ahí. Ya, después, con eso tenemos resuelto, listo, este de acá, la primera cosa. Ya, ¿cómo lo haríamos para seguir entonces con los siguientes rangos de datos? ¿Cuál? Con el Sí, pues, acá hay que ocupar el if. Ya, ¿por qué? Mira, fíjense lo que pasa acá en este ejercicio. Este es la típica situación donde yo necesito evaluar varios casos distintos. Por lo tanto, la primera es una condición, el 7 a 2 es otra condición, el 7 a 2 es otra condición. Entonces, si yo lo miro acá, como acá en la tablita, al lado aquí en la opción de ejercicio, ya, la primera la tengo que hacer con un if porque obviamente siempre se va a tomar. Pero acá las otras van a ser puros el if, el if, el if para las siguientes condiciones. Ya, entonces ya ahí más o menos tengo una idea. Y esto siempre va a pasar así. Cuando tengan, por ejemplo, que hacer condicionales como para ver varias opciones o alternativas, que es lo que tenemos acá,
Y acá tengo varias opciones dependiendo de lo que ingrese el usuario. Me va a quedar una cosita más o menos así. Entonces, debería seguir con el elif, ¿ya? Que lo vamos a hacer acá. Ahora, ¿qué hago con el elif? ¿Lo tengo que escribir ahí mismo donde me quedó el cursor o tengo que devolverme la sangría? ¿Qué tengo que hacer acá? Hay que devolverse la sangría, eso es correcto, para que se marque bien la estructura. Ya, el if, ya. Y el elif funciona igual que el if. Por lo tanto, después de el if también se debe escribir la condición. ¿Ya? Solo que aquí me cambió la palabra. Entonces, ¿qué tendríamos que poner aquí? Por ejemplo, para la segunda. Edad. Edad sea Igual que 7. Ya. Igual que 2. Igual puede ser menor igual que 2. Sí. Y menor o igual que 2. Ya. Y también vamos 2 puntos al final. ¿Ya? ¿Sí? Ya, pues, entonces, como ya se tienen ahí dos ejemplos, para no hacerlo yo todo acá en vivo indirecto, la petición que le voy a hacer es que termine de armar los siguientes casos, ¿ya? Para que ustedes vayan ahí armando el resto del ejercicio y lo revisamos así. Entonces, tomemos unos 3-4 minutos para que armen los otros casos. Ya saben cuál es la idea. Sí, es que igual te toman. Sí, no, sí sirve. No puedes, la papelita rango. Pero. Ah, mira, mira. Ah, tengo ahí. Sí. Ansia. Y ahora vamos a ver. Sí. ¿Quién tiene dudas de cómo hacerlo? Bueno, chicos. Eso es lo que cuesta. Sí, esta cosa. También, tú le pusiste la edad de. Sí, no sé. Ah, dale, pues sí. Tienes duda de que va a hacerlo. Esos son puros principios. Sí, porque en el fondo es como la salida que tiene por la pantalla. Digamos, en el nivel 2 la otra ya completa. Sí, está liberado. Sí, lo que pasa es que esa vamos a hacer acá ciclo de variación, entonces igual voy a tomar algunos para hacer alguna explicación acá. O sea, si tú quieres hacerlo y sabes cómo, no, pero puedo aprender también. Sí, sí. Y voy a seleccionar 2 o 3 para explicar ciclos, para explicar for, igual, todos los detalles que hay. ¿Ya? Es más que nada para eso. Y después igual voy a dejar otra parte, ¿ya? El de práctica. Esa es como para la clase. ¿Ya? Ya, yo voy a empezar a completar acá, pero y ahí podemos tener una última discusión al final respecto de lo que supone que hay que hacer. Porque hay dos formas en que uno lo podría hacer. Mm.
Sí, más o menos así. ¿Listo? O sea, al final se me ocurre que se va repitiendo la estructura del código. ¿Ya? Pero igual termínelo para que lo tengan completo. Hay dos posibilidades en el último. Se puede hacer con un else o uno también podría haber terminado con también. Sí, lo que pasa es que acuérdate que lo que vimos en la clase pasada es, yo puedo colocar, por ejemplo, un if con una condición. O sea, como, por ejemplo, ¿qué se puede hacer en Python? Ya, si yo tengo solo como, ups, perdón, no necesariamente para este ejercicio, pero por ejemplo, si yo tengo solo una condición que evaluar, está bien, a lo mejor necesito un if y nada más, ¿ya? O puedo tener, por ejemplo, un if con varios elif, pero no es necesario colocar else al final, no es obligatorio, ¿ya? A veces se ocupa, cuando se necesita, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá uno puede terminar así, o podríamos terminar con el else. Si la única condición que hay que acordarse acá es que cuando uno ocupa else, el else es el único que no lleva ninguna condición escrita. Es el else con el dos puntos. Porque en el fondo, acuérdate que en el else uno cae acá cuando todos los casos anteriores son falsos. ¿Ya? Esa es la idea del else. ¿El else para qué se ocupa? En el fondo, el else dijimos que era como el premio con solo el rescate. Cuando todo lo anterior es falso, uno termina cayendo en el else. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Que hay que saber ocupar bien el else. ¿Por qué? Porque el else cae en el fondo, como digo, ya, si todo lo anterior es falso, pero en el fondo no cae cuando, o sea, el else en el fondo no está interpretando que la edad sea mayor que 60. Lo único que está diciendo es que todo lo anterior fue falso, entonces eso terminaste ahí. Entonces, desde el punto de vista como de la tabla, a mí me hace más sentido terminar así. Porque yo igual estoy evaluando una condición explícita, que sea más de 60 años. Entonces la pregunta que estoy haciendo en realidad es que la edad sea mayor que 60. O mayor que 60. El otro tiene mayor que... Ahí. Mayor que 60. O sea, a ver, si la condición, si lo que estamos evaluando tiene una condición escrita acá, nos va aquí, oye, por ejemplo, no me refiero a condición escrita. ¿Quién dice que sea más de 60? Eso se puede escribir en Python, sí, porque edad mayor que 60. Por lo tanto, no ocupen un else, ocupen un, porque eso les da más control sobre las condiciones. Le da más control sobre las condiciones. Entonces, es mejor. Es mejor. ¿Ya? Ya, bueno. Ahí lo último que hay que hacer en este programa es nada más, porque ahí termina. Porque básicamente acá o caen algunas de las condiciones y en el fondo se hacen los prints. ¿Ya? Entonces este programa no tiene más partes que eso. Ya, pues, no sé si alguien tiene alguna duda con esto. Si no, la recomendación que yo puedo hacer acá ahora es la siguiente, que podemos continuar trabajando en eso antes de como empezar a revisar otros contenidos nuevos, porque hoy día vamos a trabajar con ciclos. ¿Ya? Entonces, la idea es la siguiente. Los primeros ejercicios bastante simplecitos, pero así como lo mejor está del 8 para adelante. ¿Ya? Entonces, quizá ahora lo que pueden hacer antes de que termine la primera fase de la clase, les recomiendo lo siguiente, así como para práctica y para que no sean tan largos los que van a hacer. Hagan el hagan el 9 y el 15. El 9 y el 15. ¿Ya? No son tan largos, pero tiene un poquito tiene un poco de todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Para que ahí pueden ir supervisando cómo van con eso. Entonces, tarea ahora, vamos a trabajar, o ustedes trabajan en el ejercicio 9 y 15. ¿Ya? En estos minutos que siguen. Bueno, voy a hacer un
Ah, ¿por qué? Ah, no. Sí, acuérdate siempre eso. Sí, no, pues eso es. No le puedo dar una. Por eso ahora no existe lo que después va a pasar. Sí, mira, tú no sabes. Diga. ¿Cuál? Eso es menor igual. Ahí. Ya, pues, pero es que el símbolo que se ocupa son dos posibilidades. La cual acepta dos cosas. Acepta. Es el mayor igual y es el menor igual. Ah, ya está. La parte del lenguaje. Sí, sí, es parte del lenguaje. Pero tiene que ser así. Para que no. Para escribirlo de una pura forma. Sí, para escribirlo de una pura forma. Al proyectos. Yo voy a tratar de otra vez con todo lo que se manda. Murió la base de datos. Voy a poner acá.